El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, reciban un fuerte abrazo de su ministerio Reinando en Plenitud en este preciosísimo día. Avanzando en el estudio del hombre espiritual, el tema para hoy lo he llamado la expiación del alma. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Dios, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Por un día más de vida, por una oportunidad más que nos concedes de acercarnos a tu misterio revelado en la Sagrada Escritura. Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad que nos regalas. Y gracias, Señor, porque hemos entendido todos que separados de ti y de tu palabra, nada podemos hacer que tenga valor eterno. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como ya les dije, hermanos, es la expiación del alma el tema de hoy. Como pudimos ver en nuestro tema anterior, en la caída del hombre, esa caída produjo en la raza humana muerte espiritual. En razón de que, como también vimos, Eva transgredió 3 fundamentos por medio de los cuales el hombre llegó a convertirse en enemigo de Dios. Y esos 3 fundamentos nos están descritos en Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 16, donde la palabra de Dios dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, comer por parte de Eva, los deseos de los ojos, tuvo el deseo y vio que el árbol era bueno para comer, y la vanagloria de la vida, quiso adquirir sabiduría aparte de la de Dios. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, amados, hay una pregunta que nos podemos hacer y que podemos contestar sencillamente. ¿Por qué hoy los hombres y en toda la historia de la humanidad no han querido creer en la verdad? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 12 nos ofrece la respuesta. Segunda de Tesalonicenses 2:12. Dice la palabra de Dios. Desde el 11, dice la Escritura: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Si usted nota bien, hermanos, no es por falta de razón que el hombre no cree y no viene a Cristo y desecha la palabra de Dios, sino que es por falta de deseo. Por lo tanto, cuando un hombre verdaderamente se vuelve al Señor con el corazón, no con la cabeza, es que entonces la Escritura dice que esa persona cree para justicia. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como vimos allá en Génesis, Satanás sedujo la voluntad de Adán, utilizando sus sentimientos para hacerlo pecar. A Eva la engañó confundiendo su mente, ganó su voluntad y por supuesto también la condujo a desobedecer el mandato claro de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Y es que, amados, cuando la voluntad, la mente y la parte emotiva del hombre fueron envenenadas por la serpiente para que siguiera a Satanás, para que se rebelara contra Dios, el espíritu con el cual el hombre se podía comunicar únicamente con Dios recibió un golpe fatal, digamos un golpe mortal. Y aquí vemos entonces el principio de la obra de Satanás en el mundo. Él engañó el alma del hombre para que pecara por medio de las cosas de la carne. Comer del fruto prohibido. Y entendemos aquí, amados, que una vez que el alma peca, el espíritu cae en oscuridad y en degradación. En ese orden es donde efectúan sus acciones, las tentaciones y Satanás sobre el hombre, obrando desde afuera hacia adentro, utilizando las 5 ventanas del cuerpo, que son los 5 sentidos. Ya sea que Satanás obre usando el cuerpo del hombre, o su mente, o sus sentimientos, el propósito es ganarse su voluntad. Y si el hombre se rinde, le rinde su voluntad, él se va a apoderar por completo de todo su ser y sumerge en muerte, en separación de la verdad de Dios, su espíritu. La manera como Satanás actuó la primera vez es la manera como ha seguido actuando siempre, de ahí en adelante. Sin embargo, aquí lo importante es entender, amados, que Dios actúa es desde adentro hacia afuera. Y la primera obra que Dios operó por medio del nuevo nacimiento en tu vida y en mi vida, la operó en nuestro espíritu. Y desde nuestro espíritu alumbró nuestra mente, conmovió nuestra parte emotiva y finalmente hizo que nuestra voluntad se rindiera a Él. Todas las obras de Satanás, amados, van de afuera hacia adentro, mientras que el Espíritu de Dios extiende su obra gloriosa de vida eterna desde adentro hacia afuera. De manera que entonces tú y yo tenemos la capacidad de diferenciar lo que proviene de Dios y lo que proviene de Satanás. Esto nos muestra, amados, que una vez que Satanás gana la voluntad del hombre, lo controla y lo controlará por completo, incluso espiritualmente. Así que tú y yo en esta hora debemos tener presente que el alma es el órgano de la personalidad del hombre, que es en el alma en donde el hombre expresa su libre albedrío, y que esa alma prácticamente es su amo, mientras que no ha nacido de nuevo, para que me entiendan. Por eso la Biblia entonces a menudo nos da la expresión continua de que el alma es la que peca. Miqueas capítulo 6, veamos algunos textos, versículo 7 dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y aquí, como vemos, se menciona claramente que la que peca es el alma, que toda rebelión procede de nuestra alma. Y Ezequiel 18:4 también nos dice de la siguiente manera. Ezequiel 18:4 dice la hermosa palabra del Señor. Noten esto tan importante, amados. Dice: he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Si el alma que pecare, esa
morirá. Y en el versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Y nos advierte claramente, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí claramente la Escritura nos revela que el alma que pecare es la que es culpable delante de Dios. Y usa la expresión claramente si un alma peca. La intención de pecar entonces proviene ¿de dónde? Del alma, que eso nos quede claro. El pecado se puede definir entonces como la respuesta de la voluntad a la tentación. Por tanto, el pecado tuyo y mío depende ¿de dónde? De nuestra voluntad. Y la voluntad, como sabemos claramente y veremos a futuro, es una facultad del alma. Por esa razón, la expiación tiene que ir entonces dirigida directamente al alma. Cito algunos textos que usted lo puede ver en su Biblia, por favor, como Éxodo 30:15, que dice, haced expiación por vuestras personas, es decir, por vuestras almas. Levítico 17:11 dice, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Números 31:50 dice, para hacer expiación por vuestras almas delante de Jehová. Y por ende, ya que la que peca es el alma, entonces el alma es la que requiere expiación. Y es, amados, aquí donde está el misterio maravilloso de Dios. Que justamente por la misma razón es que solamente un alma podía expiar los pecados de toda la humanidad. Y aquí vale la pena leer en el libro de Isaías lo extraordinario que dice la palabra del Señor al respecto. Isaías capítulo 53 dice del 10 al 12. Dice la palabra de Dios. Con todo eso, y nos va a hablar del Señor Jesucristo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, es decir, su alma, en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué maravilloso texto, poderoso, del cual podríamos sacar muchos temas y hablar de él por horas. Pero sin embargo aquí, hermanos, el tema central de lo que les estoy compartiendo es que si estudiamos el carácter del pecado de Adán, encontraremos que además de la rebelión de Adán, hubo un acto de independencia. Y aquí vamos a mirar algo fundamental. Debemos tener presente el libre albedrío del hombre. El árbol de la vida, amados, denota dependencia. En el principio el hombre no había recibido la vida de Dios, como sabemos. Si la hubiera recibido, habría tenido vida eterna. Y no habría habido necesidad de la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, o la posibilidad de comer del árbol de la vida. Esto nos muestra que era posible que el hombre obtuviera entonces una forma de vida más elevada.
y también nos muestra por qué fue que no la obtuvo. El hombre, amado, solo llega a poseer la vida más elevada cuando adquiere la vida de Dios. Esto no es lo que significa la independencia, sino que tener la vida de Dios ahora significa dependencia. El árbol del conocimiento de la ciencia del mal crea independencia en el hombre y en el alma. El hombre quiere tener conocimiento de Dios que no le ha sido dado y trata de obtener muchas cosas aparte de Dios, valiéndose de su propia voluntad, de su propio intelecto, de sus propios deseos, lo cual es una señal absoluta de independencia. La rebelión del hombre contra Dios fue una señal entonces de absoluta independencia, porque lo que hizo con ello fue indicar que ya no necesitaba más de Dios. La búsqueda del conocimiento del bien y del mal también es una señal de independencia, pues muestra que el hombre sencillamente no está satisfecho con lo que Dios le ha dado. Es aquí entonces, amados, en donde tú y yo hoy podemos tener clara la diferencia entre ser anímicos o ser espirituales. Ser espiritual significa confiar plenamente en Dios y estar plenamente satisfechos con lo que Él nos da. Ser anímico es volverle la espalda y deliberadamente buscar lo que Él no nos ha otorgado. En particular, buscar conocimiento, aparte del árbol de la vida que tipifica a Cristo, a ese Cristo maravilloso que tú y yo sabemos que ha sido expresado con claridad únicamente en la palabra. La independencia del hombre es una característica del alma. No importa cuán bueno sea un asunto, aun si se trata de la adoración, si no existe en ti y en mí una dependencia total de Dios, y si todavía existe en ti o en mí un rastro de seguridad y de confianza propia, entonces tendremos que darnos cuenta que lo que está por medio es nuestra alma, es nuestro yo. Y es que, amados, dentro del árbol, dentro del hombre, el árbol de la vida no puede crecer vigorosamente al lado del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Esta rebelión e independencia es el principio de la transgresión tanto para los incrédulos como para los creyentes. Y lo que hoy vemos en este mundo, atestado de iniquidad, de violencia, de muerte, es eso. Es el hombre actuando por cuenta propia. Es el hombre viviendo en la carne independientemente de Dios. Es el hombre transgrediendo constantemente los principios establecidos por Dios en su palabra. Es el hombre atestado de incredulidad, conduciendo al mundo entero a una catástrofe de la cual ya no hay retorno. Hoy vemos, amados, este mundo sumergido en profundas tinieblas, en aberrantes crímenes, en acontecimientos que despiertan la guerra, el orgullo, el enaltecimiento del hombre, siempre aparte de lo que Dios ha demandado y exige de ti y de mí a través de su palabra. Así que, amados, que nada de esto nos acontezca a nosotros. Quiera el Señor, amados, que tú y yo estemos hoy andando, viviendo y moviéndonos en el Espíritu de Dios constantemente. 24 horas al día, 30 días al mes, 365 días al año. Y que podamos comprender que cualquier acción que emprendamos, independientemente de Él y de lo que Él ha revelado a nuestro espíritu, indudablemente vamos a fracasar.
Vamos a caer de esa gloria maravillosa que Él preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y sin duda alguna, corremos el riesgo de hundirnos en la profunda oscuridad de nuestro espíritu y que no seamos ya capaces de discernir en lo que significa realmente ser hombres y mujeres del espíritu o hombres y mujeres de la carne, o lo peor, hombres y mujeres naturales. Así que, amados, démosle gracias al Señor por este mensaje y que sea el Señor alentando en nosotros el anhelo de andar, vivir y ser dirigidos constantemente por el Espíritu Santo, por el Cristo que habita en nuestro espíritu, para que no tengamos que lamentarnos después a causa de la disciplina y el azote que traerá a nuestra vida cualquier desobediencia que nosotros practiquemos en nuestro diario vivir. Démosle gracias al Señor. Amado Dios, gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a la Escritura. Gracias porque tu palabra es alimento y es vida espiritual, absoluta y maravillosa en nuestro hombre interior. Gracias, Señor, porque hoy podemos comprender que los deseos de la carne, que los deseos de los ojos, que la vanagloria de la vida nos arrastrará como a Eva y a Adán a una pérdida total de vida espiritual y de ceguera espiritual en cuanto al conocimiento tuyo. Gracias por mi hermano y mi hermana en cualquier lugar donde están acompañándome en este proceso. Y sé que nada de lo que estamos haciendo resulta en vano, porque tú nos estás utilizando con un propósito, y es llevar vida y revelación de la palabra a las naciones en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, gracias por su atención. No se olviden de darle like al video, la manita. Darle un like nos ayuda para que YouTube nos comparta con otras personas en la red. No se olviden, por favor, de suscribirse al canal. Y por supuesto, siguen invitados cordialmente a formar parte de este grupo de WhatsApp, donde tenemos la oportunidad de interactuar y de poder contestar inquietudes, de orarnos unos por los otros y de compartir todas estas verdades, contestando preguntas, inquietudes y aprendiendo también, por supuesto, de otros hermanos que también tienen muchas cosas para aportar al cuerpo de Cristo. Así que, amados, muchas gracias por su atención y me resta solamente decirles que el Señor les continúe bendiciendo y hasta la próxima. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.